Hola a todos, ahí está Hola, buenas Roxana. tardes. Hola Roxana, recién veo tu mensaje. Ah, bueno, Bueno, ¿qué pasó, Martín? Buenas tardes. Hola, ah, buenos hola días, buenas tardes a Martín. todos. ¿Cómo les va? ¿Qué Ah, dicen? pero qué alegría ver la cantidad de caras conocidas. Ahí la veo a Karina, que también estuvo ayer, a Jorge, que es del comité académico de la MIC-EMIC. Bueno, y veo también gente que no conozco, con lo cual me doy cuenta que la actividad fue bien pensada, Roxana y Martín, porque suscitó bastante interés. Bueno, antes que nada, agradecerle a Martín y a Roxana. Roxana estuvo trabajando este año muy afanosamente con el tema de metodología e inteligencia artificial. Es, bueno, uno de nuestros pilares de la carrera de la maestría en metodología de la investigación científica. Y para los que no saben, estamos en la Semana de las Humanidades y las Artes. La maestría está inserta en el Departamento de Humanidades y Artes y es una semana muy especial en donde se muestran todas las cosas Mire, allá importantes y viene. valiosas que tenemos. Increíble. Sí, y la verdad que nosotros, si hay algo que tenemos para mostrar con orgullo, es que Roxana es, y junto con Martín, es quien enseña el seminario más importante de la maestría, bueno, uno de los más importantes, que es metodología de la investigación. Para los que no la conocen, pero yo creo que la conoce la mayoría, Roxana es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en psicología, directora académica del doctorado en ciencias cognitivas de la Universidad Nacional del Nordeste. Y Martín, que también va a estar junto a Roxana en esta actividad, es doctor en educación, magíster en gestión educativa, profesor y licenciado en lengua inglesa, y además es docente de grado y posgrado, tiene varios proyectos de investigación dentro del departamento y en lo que a mí compete, lo digo con mucho orgullo, es el editor responsable de la revista de la MIC, Perspectivas Metodológicas, y creo que hace una gran diferencia su trabajo como editor dentro de la revista. A los dos les agradezco muchísimo la generosidad de compartir los conocimientos con nuestros estudiantes, con el público en general y al público en general muchísimas gracias por participar en esta actividad que para nosotros no solamente es una actividad académica, sino es una actividad que nos emociona mucho compartir y mostrar las cosas valiosas que se hacen desde la maestría. Así que bueno, adelante y gracias a los dos por la participación. Gracias, por mi parte también gracias a vos, Cecilia, por darnos la posibilidad de este espacio y la invitación a participar. Corrijo solo un detallecito en la presentación, que yo fui directora del doctorado en ciencias cognitivas, que ya no, que ya terminó, pero bueno, fue un gustazo y un espacio de mucho aprendizaje. Cuando me preguntaste no hice esa aclaración en los datos. Así que bueno, gracias por la invitación también. Bueno, muchas gracias, Cecilia, de mi parte también. Gracias, Roxana, también, por siempre estar acompañándome y acompañándote, ¿sí? En esta aventura que es la MIC. Así que, bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Este conversatorio, esta charla sobre este tema que nos tiene a todos, ¿no es cierto?, preocupados, ¿eh? La inteligencia artificial y específicamente la IA en el proceso de la metodología de la investigación científica, ¿no es cierto? Es un temón, ¿sí? Que nos tiene a todos en ascuas y vamos a ver cómo podemos hoy iluminar un poco este tema. Roxana, ¿te parece? ¿Quisieras empezar vos? ¿Sí? ¿Con qué Bueno, quisieras empezar? ¿Con la IA? ¿Sí? Todo tuyo. no, quisiera aclarar algo que lo pensamos como si fuera una suerte de conversatorio y Martín propuso este esquema de hacer algunas preguntas disparadoras
y articular así la exposición, lo cual yo también agradezco porque siempre facilita, ¿no? Y ahora me dice, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y la verdad que yo pensé bastante de cómo darle un marco a esta charla también y el alcance. Quiero aclarar que estoy enferma, me levanté de la cama para la charla, así que estoy con bastante limitada energía y voz. Pero bueno, eso al margen. Eh, lo que pensé para la charla de hoy tiene un tono más reflexivo, epistemológico, que procedimental, por decir así, y me parece importante, dado el contexto de la maestría en investigación científica, el enfoque con el que pienso la investigación, el supuesto de que muchos aspectos procedimentales pueden recuperarse de distintas fuentes hoy de manera relativamente facilitada en tutoriales y demás. Y bueno, y porque es mi estilo también un poco pensar desde lo reflexivo y lo epistemológico las cuestiones de la metodología. Entonces me parecía que una manera de dar un encuadre de comienzo a todo esto es preguntarnos qué es la inteligencia artificial, o en todo caso hacer una reflexión sobre ella en un contexto que yo llamo, me gusta referenciarlo como un momento de fetichismo de los algoritmos, ¿no? Estamos asistiendo a esa manera de presentarse los algoritmos para ponerle un rótulo general, y en todos estos modelos de lenguaje basados en aprendizaje automático y demás. Entonces, mi punto de partida es postular que ahí se requiere una reflexión importante acerca de cuál es su alcance. Hoy asistimos como también se lo podría llamar así, a relatos apocalípticos y apologéticos sobre la inteligencia artificial y los poderes que potencialmente tendría sobre nosotros, sobre el destino de la humanidad, etcétera, que a veces pierden de vista verdaderamente el alcance de lo que está en juego. Y para ubicar este tema, un tiempo a esta parte, en algunas pocas clases lo usé, un relato para ubicar la manera en que creo que se puede darle algún contorno al asunto. Un relato que Humberto Eco utiliza o refiere en una de sus obras, Interpretación y sobreinterpretación, o Los límites de la interpretación, una de esas dos obras, y con otros fines, pero que me parece útil para situar lo que quiero señalar en este sentido. Y es el relato de un esclavo, quizás ustedes lo han leído, lo han escuchado, que tiene que llevar unos higos, un esclavo analfabeto. Hay todo un estereotipo ahí, pero bueno, no viene a cuenta ahora ese asunto. El esclavo tiene que llevar unos higos con unas cartas a un X destinatario. En el camino se come algunos higos y cuando llega al destinatario le da la carta y la canasta con los higos. Evidentemente en la carta se informaba de los higos que llevaba y por lo tanto cuando el que recibe la canasta y la carta advierte que faltan higos, le pregunta dónde están los higos que faltan, ¿no? Y el esclavo se sorprende porque siente que la carta lo está delatando y se pregunta cómo pudo haberlo detectado en el camino. Entonces, la segunda vez que lo vuelven a enviar, va con la canasta, con la carta, y esta vez cuando se va a comer los higos, guarda la carta bajo una piedra para que la carta no lo vea comiéndose los higos, y cuando llega al destinatario, otra vez fulano le dice, pero ¿dónde están los higos? Con lo cual el esclavo termina asumiendo que la carta no solamente tiene un poder cognitivo superior a cualquier otro y de capacidad de advertir o de reconocer y de denunciarlo, sino que además le atribuye una enorme cantidad es decir, fetichiza y en todo caso le da una subjetividad y una capacidad de comprensión que le adjudica a esas letras, quizás ni para él son letras, a esa carta que lleva, y, y queda con la idea de el poder de las letras, por decir así, ¿no es cierto? Entonces, o de la carta. Y creo que esto es muy revelador, porque lo que muestra es que dónde está el mensaje, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros abrimos un libro y nos ponemos a leer, podemos estar, podemos actualizar ahí, estar inmersos en una batalla,
una guerra o lo que sea que estemos leyendo en cualquier escenario, porque es nuestra mente la que actualiza esos signos físicos en un sentido, pone el sentido ahí. Se necesita una mente humana que no solamente decodifique grafema fonémicamente esos signos físicos, porque eso nos haría equivalentes al tratamiento de esa manipulación de signos físicos como hoy lo hace la inteligencia artificial, sino el sentido que esos signos proyectan, ¿no es cierto? Que está allí, pero no está allí como una materialidad, sino como potencialidad en relación a una mente humana que le atribuye ese sentido. Yo creo que hoy pasa algo parecido con la inteligencia artificial, le atribuimos mente, le atribuimos agencia, le atribuimos subjetividad, sobre todo a partir de los chatbots, porque la inteligencia artificial no empieza con los chatbots, pero tiene bastante masificación a partir de, bueno, de un desarrollo más reciente, que es una nueva arquitectura de red neuronal que hizo posible estos chatbots, y que en buena parte hace que justamente se la vea o se la identifique con estos poderes mágicos fetichizados de lo que está por detrás de ese recurso. Y esta anécdota del esclavo y la carta y los higos me parecía muy iluminadora. De hecho, incluso uno puede pensar que la propia lectura, y así pasó también con la escritura en la historia, que el propio Sócrates se preocupaba por los efectos nocivos que podía tener ese invento llamado escritura, que hace que producir en la mente cosas que podían atentar sobre la capacidad de memoria y otras maneras de aprendizaje de los jóvenes y demás. Y creo que hoy por eso se torna necesario volver a preguntarse qué es la inteligencia artificial, que la tenemos ahí todo el tiempo y sin embargo corremos mucho riesgo de estar fetichizando y adjudicando competencias y capacidades que no las tienen. Entre otras cosas, digo, para mitigar esta cuestión entre leyendas oscuras y rosas en relación a sus poderes o capacidades. Eso no quita, a mi juicio, que haya que sea sensato tener preocupación y atender sobre los riesgos que se corren con la introducción de estas nuevas tecnologías en nuestra vida y en nuestro destino humano, inclusive, porque, bueno, siempre ha sucedido así con las tecnologías y no caben dudas que está hoy en manos de poderes hiperconcentrados que efectivamente la hacen ni neutra ni... No es neutra la inteligencia artificial ni inocua, ¿no es cierto? Pero cuando, digamos, creo que tiene más riesgo que otros desarrollos tecnológicos, puede ser, depende cómo se la entienda, pero para decirlo con una analogía, cuando se produce el desarrollo de armas nucleares a partir de ciertos avances científico-técnicos, nadie pensó que la fisión nuclear era la culpable de la bomba atómica, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esta sería como una primera consideración. Ponernos como una alerta de estos fetichismos, habría mucho más para decir, y no sé, Martín, si te parece que por acá se podría comenzar a hablar de lo que nos ocupa. Y no sé Perfecto. si queda claro el comentario, ¿no es cierto? Excelente, Roxana. ¿Y qué pasa con el uso de la IA en el proceso de aprendizaje? Bueno, creo que esta alerta con cuál es el alcance y qué sentido tiene, también nos invita a ver qué tipo de relación se puede establecer. Creo que como docentes en cualquier ámbito en que trabajemos y como docentes de la metodología más, pero este, em, hay un trabajo que a mí me resultó muy interesante donde estudian, es una investigación sobre cómo están usando los jóvenes la inteligencia artificial y, allí se concluye que habría tres grandes maneras de usar la inteligencia artificial. A una la llaman un uso enciclopédico o instrumental, a otra la llaman un uso por atajos, sí, o de
tratamientos más acotados de apoyo a la inteligencia artificial y otros más próximos a lo que podríamos llamar un plagio de la IA, ¿no? La IA como plagio, usar la IA para plagiar o desarrollar a partir de la IA los trabajos de investigación. Yo creo que esos tres modos de relacionarse con la inteligencia artificial son sensatos, pero, o sea, se constatan. Creo que la preocupación sobre esos modos que se pueden abrir en términos de qué pasa con los usos y los alcances de esos usos de la inteligencia artificial, eh, eh, por una parte, invitan a pensar que no son nuevos, que en algún momento existieron, no en algún momento, antes de la inteligencia artificial, estos usos y estos modos de relacionarse con el proceso de aprendizaje ya existían. Por ejemplo, el uso instrumental o enciclopédico que consiste en usar la IA para recuperar información se parece mucho al googleo, a la búsqueda de información, y que la verdad que eso es un uso bastante limitado de la potencialidad que tiene la inteligencia artificial. El segundo uso, que es el del atajo, el resumen, pedirle a la IA que me resuma un artículo, etcétera, que en muchos casos está más que justificado, pero también era un recurso que se podía tener antes de la inteligencia artificial porque uno podía ir a esos famosos lugares como el Rincón de Vago, etcétera, que podían ser lugares de recuperación de material sintético o de resumen. Y el plagio, que podría ser el éticamente más problemático y que de hecho es donde se abren los debates más importantes en relación a la IA y los aspectos de ética en investigación y demás. Yo a veces le digo a mis estudiantes en talleres de tesis y demás, mire, hoy hay recursos de IA que pueden hacerle completamente, casi completamente el trabajo de investigación, desde el plan de tesis hasta el, el hasta el informe, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, ¿qué ocurre? Sin duda es un asunto que éticamente muy cuestionable, ¿no? Condenable inclusive, porque, bueno, estoy plagiando, estoy delegando, pero antes también lo podía hacer, lo que pasa es que tenía que pagarle a alguien para que me haga esa tarea, y era bastante más costoso y era bastante más evidente, por decirlo así. Entonces, hoy que esa posibilidad exista, es un riesgo importante, pero me parece que no es novedoso, no es que no estuviera antes de la IA. De cualquier manera, yo creo que lo que realmente aporta la IA en el proceso de aprendizaje es la posibilidad de tener un interlocutor o un pseudo interlocutor ilustrado en distintas temáticas, como nunca antes uno podría haber tenido, en lo que llamaría una cuarta manera de relacionarse con la IA, más próxima a una modalidad dialógica, o no la llamaría mayéutica porque me parece que ya es excesivo, pero donde uno puede profundizar en un proceso de aprendizaje, porque lo que tiene allí, y esto no sé si lo enfaticé bien cuando conté un poco la anécdota del el esclavo y los higos, es que lo que tiene ahí es que es un sistema que permite, digamos, estos algoritmos lo que hace es identificar patrones que han sido entrenados con una base de, comillas, conocimiento, de información, podríamos decir así, tan grande como la cierta, digamos, como buena parte de la humanidad ha podido producir en un tema. Ciertos diálogos que uno puede tener hoy o intercambios con las interfaces de recursos de inteligencia artificial hubiesen exigido que uno pudiera acercarse a especialistas, digamos, de otra manera se requeriría acercarse a especialistas de los distintos temas para poder tener algo de intercambio parecido. Lo que pasa que, como dijimos antes, esas bases de conocimiento y esos tipos de entrenamiento traen todo lo bueno y todo lo que, bueno, el asunto ahí es con qué criterio y desde qué lugar puedo juzgar y valorar lo que recupero de la IA, la manera en que interpreto lo que me ofrece la IA, la manera en que me implico en ese diálogo con la IA y que no transfiero el protagonismo de todo ese proceso a la inteligencia artificial. Y ahí se ponen en juego un sinnúmero de asuntos, ¿no? Vinculados tanto a los errores, sin más, a las llamadas alucinaciones, a los sesgos, a los clichés, etcétera, que justamente porque esa base de aprendizaje viene de lo que se ha generado en su propia volumen de información que recoge y que
la humanidad misma la produce, los seres humanos, puede estar recuperándose a través de estos algoritmos que simulan esta estructura dialógica, ¿no es cierto? No sé si... Bien, perfecto, Roxana, muchas gracias. Y en lo que respecta específicamente al tema de la investigación científica, ¿qué nos podés decir sobre ese tema? Eh, yo pienso que la IA, en lo que respecta al campo de la investigación científica, una primera reflexión, eh, esto que dije antes de la IA como un recurso que consiste en la capacidad de dominar patrones, de identificar patrones y en grandes volúmenes de información y demás, devela algo interesante para la metodología. ¿Por qué puede haber recursos de inteligencia artificial específicos para la investigación científica? En principio porque lo que muestra es que en la práctica de investigación científica también hay patrones, es decir, que la metodología de la investigación como disciplina, yo la llamo disciplina metacognitiva o reconstructiva, lo que hace justamente es identificar esos patrones, como si dijéramos de las buenas prácticas, lo que me dice qué es una hipótesis, qué es un problema, es porque independientemente del contenido que yo le ponga a mi problema, a mi hipótesis, etcétera, hay un formato que dice que eso es un problema o eso es una hipótesis o no lo es, ¿no? O qué debe ser o cómo debe ser un objetivo. Entonces, la IA viene a confirmar a partir de esta capacidad que tiene de identificar los patrones, que esos patrones justamente, valga la redundancia, son identificables y que eso es lo que usualmente hace la metodología, averiguar en qué consisten y cómo se transfieren. Entonces, en ese sentido, la metodología sería una suerte de algoritmo también, ¿no? De identificación de estos algoritmos. De la misma manera que cuando esto solemos decir nosotros en los cursos de metodología, uno habla, la humanidad habló antes de tener esa disciplina llamada lingüística, que vino a mostrar que cuando hablamos seguimos reglas y que al partir del momento que dominamos y tomamos conciencia de esas reglas, se podría decir que es una metacognición también, porque una cosa es saber hablar y otra cosa es tener el dominio de las reglas que gobiernan el habla, para decirlo de manera sencilla. Y además hoy tenemos la capacidad de operacionalizar y simular el tratamiento de esas reglas del habla. Y creo que en metodología pasa algo parecido. La gente, los seres humanos somos sujetos de búsqueda, de indagación, somos investigadores natos, investigadoras per se, y tardíamente tenemos esas disciplinas que vienen a decirnos, a veces se invierten las cosas y hay ciertas posiciones metodológicas prescriptivistas que pareciera ser que la epistemología tiene que venir a decirle a los investigadores cómo deben investigar, pero creo que la investigación se abre paso como la vida y va viendo cómo sale adelante con sus preguntas y sus búsquedas, etc. Entonces, en ese sentido, me parece que esa sería una primera reflexión, ¿no es cierto? La metodología y los algoritmos de apoyo a la metodología confirman que efectivamente hay patrones en los procesos de trabajo en la investigación. Eh, y en ese sentido también, por eso, es muy importante la formación metodológica, esto sería un agregado que me gustaría hacer, para poder tener conciencia de, digamos, capacidad de comprender cabalmente cuáles son las demandas que se le hacen a la inteligencia artificial cuando se interactúa con ella en cualquiera de los recursos, desde una formación metodológica, tanto para elaborar un prompt como para valorar la salida que me devuelve. A mí me ha tocado ver, yo tengo una experiencia reciente, estudiantes que cometieron un error muy sistemático en la identificación de ciertas estructuras de la matriz de datos en una consigna, y apliqué la misma consigna con la IA porque sospechaba que el problema era cómo estaba lingüísticamente estructurada la consigna. Y la IA cometía el mismo error que mis estudiantes. Entonces yo tendría que haber concluido, no, entonces la equivocada soy yo. Y
decidí debatir con la IA y mostrarle que era un error, y que el error era que había una interpretación semántica que no se correspondía con la interpretación metodológica acerca de ciertos elementos del dato que estaban ahí. Finalmente, y lo probé con más de un recurso, y evidentemente pasaba por ahí, pero si yo no tenía elementos de juicio propio, simplemente tenía que aceptar la salida que me daba. Y creo que es ahí donde se corren riesgos, ¿no? El riesgo de perder, lo que diría, protagonismo o justamente agencia en esos procesos, ¿no? Yo a veces, me parece muy claro también en esta línea que estoy siguiendo acerca de los aspectos formales y la identificación de patrones, porque también como metodólogos, la metodología como disciplina puede correr ese riesgo de transformarse en un corset formal o de transferencia de deber hacer, de cómo se hace y de cómo se... Pero yo creo que los libros de metodología no pueden hacer un investigador o una investigadora, porque hay un núcleo duro de la experiencia de investigación que tiene que ver con su espíritu, su sentido más profundo, que es la idea que alguien tiene. Es decir, eh, vivir la experiencia de investigación, yo lo diría así, ¿no? A veces lo digo en mis clases también. El problema, cuando se dice, bueno, formular un problema. Yo le puedo dar hoy a una inteligencia artificial una temática, un asunto muy amplio, a ver que me tire problemas. Y eventualmente lo puede hacer bien, pero tener un problema de investigación en sentido propio, en los talleres de tesis a veces le digo, miren, ¿cómo sé que tengo un problema? Y me gusta jugar con esta imagen, ¿no? Es un poco, no sé, exagerada quizás, pero a mí me sirve personalmente. Eh, ¿Cuándo tengo un problema de investigación? Y yo diría cuando el problema me tiene. ¿Por qué me tiene? Y porque me habita, me ocupa, estoy pensando en el tema, me intereso, me implico en ese asunto. Entonces le digo, mire, si usted está cocinando, bañándose y piensa en el tema, usted ya tiene un problema, porque está buscando algo, ¿no? Está en una búsqueda. Y esas búsquedas y esos interrogantes y esa implicación subjetiva es lo que no me da ni la guía ni un manual de metodología. Lo cual es problemático porque yo enseño metodología y pienso que para algo sirve, por supuesto, pero lo que quiero decir es que ese lugar de el implicarse en la experiencia de investigación como protagonista de esa experiencia, eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque muchas veces pasa también con la enseñanza de metodología. Cuando curse metodología ya puedo hacer mi tesis o ya sé, pero cuidado, porque el problema o la pregunta, etcétera, no, no se va a llenar de sentido por comprender las cuestiones del método. Y ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener una pregunta? Se parece un Ujú. poco al arte en esto, porque hoy una IA puede producir, pongamos comillas, ¿no? Una obra de arte, porque como identifica patrones, incluso puede ser creativa, porque estos patrones pueden combinarse entre sí, no importa ahora cómo, porque eso ya va por otro tecnicismo, pero en general cosas novedosas, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, pero un artista resignaría su lugar a la IA, o sea, esa experiencia de vivir la obra, de transitarla, de construirla, etcétera, si la transfiere, resigna su lugar de artista, porque su ser artista tiene que ver con vivir esa experiencia y transitarla. Y yo creo que un investigador pasa lo mismo. Si uno le preguntara a las personas que a lo largo de su vida han llevado adelante trabajos de investigación como parte de su vida profesional, pero también personal, es lo que le da sentido. Y eso no debiera, no solamente que Ujú. no debiera, no quiero presentarlo como una prescripción así, sino que sería como parte de este fetichismo, de que la IA me lo va a hacer, ¿no? O sea, que ahora tengo este recurso que me hace todo. Claro. Y eso no quiero decir que la IA no pueda brindar recursos, no quisiera caer en un... Al contrario, podría decir, ya tomando tu pregunta, Martín, un poquito Mm. más específicamente, que yo creo que los recursos de ella pueden
tematizarse por los capítulos específicos del recorrido del proceso de investigación y ver en cada caso qué características, qué alcance y qué alertas también podrían presentar en cada momento del proceso. Eh, por ejemplo, en la etapa de toda esta construcción del problema, el tema, etcétera, hay muchos recursos, son muy útiles a mi juicio los que están vinculados a revisión documental, que son muchos, y además hoy por hoy, como atrás de todo esto está el gran poder de siempre, que es los intereses económicos y más, hay mucha competencia entre las empresas, corporaciones, etcétera, para desarrollar estos recursos, estas herramientas, y día a día van cambiando y mejorando en muchos aspectos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con revisión documental, yo creo que la IA brinda buenos recursos porque hoy el volumen de producción documental que circula en las bases de datos documentales es cada vez de un volumen cada vez más inmanejable y facilita mucho los procesos. Pero también en esos casos, los recursos de IA, ELICIT, SciSpace, Connect Papers, no sé, yo no lo estoy tomando esto como un asunto específico, como dije antes, procedimental y de referencia específica, por eso voy a mantenerme en esta línea más teórica. Yo creo que también tenemos una relación un poco acrítica con las bases de datos documentales, ¿no? Eh, lo cierto es que ahí también hay muchas cuestiones a atender, ¿no? Cómo se maneja la producción de información, la circulación, el acceso. Y bueno, no es para desarrollar ahora, pero la IA podría hacer que todavía se profundice más estos sesgos que tenemos a la hora de ingresar a bases de datos documentales y a cómo y qué información llega ahí y qué información no llega ahí. Entonces, uno tendría que tener o formar a su gente con la prudencia y las consideraciones del caso de, bueno, la IA como interfaz para hacer sistematización de búsquedas, recuperación de información, etcétera. Que dicho sea de paso, no se agota en los chatbots, ¿no? Son programas específicos para la recuperación documental. Eh, entonces, ¿sobre qué base trabaja? Y esas bases de datos documentales, ¿de dónde vienen? ¿Qué entra y qué no entra allí? ¿No? En las bases de datos documentales, la presencia de producción latinoamericana siempre está muy sesgada, muy opacada. Las interfaces de IA están diseñadas fundamentalmente para idioma inglés. A veces cuando trabajamos en el español lo podemos hacer, pero también eso puede introducir sesgos, limitaciones, dificultades, etc. Es cierto que cada vez más se amplían los accesos, se democratiza la información, pero saber cuáles son esos momentos, comprenderlos, no arrojarse a esas interfaces ciegamente, sería un asunto. Otro capítulo muy importante es el de la escritura. Yo creo que ese es crítico. ¿Por qué? Porque hoy hay inteligencias artificiales que pueden escribirme el marco teórico, con todas las citas, las normas APA y todo. Pero es uno de los capítulos más críticos, a mi juicio, para delegarle a la inteligencia artificial, porque escribir es el momento de producir ideas. La escritura no es un asunto que viene, que viene a cumplir un lugar instrumental o de decorado de mi problema. Es el momento en que uno va produciendo las ideas. La escritura es el momento de hacer nacer esas ideas. Aparte una competencia que se practica, no se tiene de un día para el otro, ¿no es cierto? Y entonces es ahí en ese proceso de escritura donde uno se compromete también con un transitar esas desventuras, porque en la investigación hay muchas angustias que transitar, pero que están vinculadas a la tarea de la creación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que relacionarse, por ejemplo, una cosa es darle a la IA un texto y decirle, bueno, a ver, corregime, todo tiene que ver también con las cuestiones que se le pide, etcétera, ¿no? De ajuste, y también no se puede generalizar porque todo también depende de las circunstancias, el para qué, etcétera. Solo que estoy poniendo qué cosas nos pueden hacer hoy la IA y con qué alertas tenemos que manejarnos según los casos, a mi juicio. Entonces, en la parte de escritura,
Creo que sería uno de los capítulos, primero que además se nota mucho todavía cuando alguien presenta un texto hecho totalmente por IA, ¿no? Donde no ha puesto mano y no hay nada de ese andar propiamente humano. Eh, Aunque claro, la IA toma de aprendizaje que es humano también, porque su base de conocimiento viene de allí. Eh, pero digo yo, esto de protagonizar, de transitar esa experiencia. Así que en la escritura, insistiendo en que puede ser útil en determinadas condiciones, puede ser útil para ajustes del texto. Antes uno podía mandar su tesis a un revisor de estilo y nadie juzgaría que eso estaba mal, eventualmente, ¿no? Se avisa, se informa, pero bueno, un libro, cuando pasa por revisión técnica, revisión de estilo, etcétera. Y eso la IA hoy lo puede hacer más barato, inclusive, etcétera, más rápido. Pero siempre hay que volver a mirarlo y siempre uno puede discrepar. Muy pocas veces alguna versión que la IA me devuelve sobre lo que le puedo proponer me convence así de primera. No sé, que cada uno tendrá su experiencia en esto. Después otro capítulo que hay que también evaluarlo según los casos es el del tratamiento de información. Hoy hay recursos de IA tanto para los procesadores clásicos de información, cualitativa o cuantitativa, llámese SPSS o Atlas T, por poner los dos paradigmáticos. Hay más, y aparte hay algunos muy amigables y totalmente abiertos, sea gratis. Y ahí creo que también depende. Por ejemplo, para la investigación cualitativa, todo lo que tiene que ver con lo clásico de codificación y categorización al modo teoría fundamentada, pero también también es competente la IA para hacer tratamientos, yo lo he probado en el marco de la teoría de enunciación, análisis del discurso, distintas técnicas de análisis del discurso, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, yo creo que hay que buscar un equilibrio donde uno no pierda su protagonismo porque la inmersión en las entrevistas, en los datos, en la comprensión de lo que se está trabajando allí es fundamental para la comprensión de lo que está en juego. Entonces, a mí me parece que lo que nos brinda también es la posibilidad de hacer lo que uno siempre quiere, por ejemplo, en la investigación cualitativa, no siempre tenemos los recursos para hacer algún test de interjueces o ver si hay convergencia, ¿no? Los distintos índices de validación que se pueden usar con datos cualitativos. Y la IA nos permitiría algo de eso, por ejemplo, hacer una precategorización propia y cotejarla con la de la IA, etc. Quizás es menos problemático en el tratamiento cuantitativo, siempre y cuando uno sepa qué está pidiéndole a la IA y a no solamente a la IA, a estos procesadores. A mí me tocó aprender el SPSS cuando corría en DOS, y eso supuso que tuviera que aprender una sintaxis, que ahora me la puede hacer el PROM, yo le puedo pedir a cualquier PROM que me haga una sintaxis, o el propio SPSS, por supuesto. Pero el hecho de haber aprendido esa sintaxis y tener un dominio de matrices de datos y demás, yo noto que me dio herramientas muy potentes para relacionarme con esos recursos, de mucha mayor comprensión de lo que estaba haciendo cuando lo hacía. Entonces siempre un poco mi idea pasa por esos andariveles, ¿no es cierto? Bueno, me extendí un poco, no sé mucho. No, no, perfecto, Roxana. No, se me ocurre entonces, ¿para qué nos sirve la IA, ¿no es cierto?, en el proceso de investigación científica. Si podrías resumirnos, ¿sí?, el uso de la IA, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué usarla? Mm, eh, Me sale como primera palabra un coequiper, pero no me gusta porque no me cierra del todo. Creo que sí nos permite tener una interlocución. Mi representación es esta, ¿no? Como es un algoritmo capaz de recuperar enorme masa de información, en enorme cantidad de temáticas y demás. Ha sido entrenado. Ese es otro tema que a veces perdemos de vista. Ha sido entrenado y también hay sujetos humanos concretos que trabajan en esos procesos de entrenamiento, y la base de información fue generada por sujetos humanos. Uno tiene ahí la posibilidad de un acceso potenciado a una cantidad enorme de información que la puede integrar
según sean sus mapas mentales, su interlocución, su comprensión del tema, y esto tiene mucho que ver con los contextos y los lugares de lo que uno se relaciona con ella, con la comprensión de los temas, con la amplificación también, porque muchas veces, por lo menos hablo de mi experiencia, nos devuelve información o datos que uno no conoce, más allá que muchas veces alucina más allá de lo que se le pide, etcétera, pero devuelve información que permitiría ampliar y tener siempre, yo diría que usarla en todos estos potencialidades que abre y tener siempre la, digamos, el protagonismo en ese proceso, la comprensión de lo que Claro, se está movilizando allí, el claro, agenciarse y no transferir esa agencia. Y desde el punto de vista de la formación, yo creo que necesitamos una formación, digamos, una suerte de, ¿cómo decirlo? Lo llamaría como una suerte de pedagogía crítico-reflexiva sobre los usos de la IA y sobre el mundo digital claro. en general, ¿no es cierto? Algo de ese No es orden. lo mismo, Roxana, no es lo mismo utilizar la IA conociendo de la temática, ¿sí? De uno, ¿sí? De la disciplina, que no conociéndola, ¿cierto? Eso es Exactamente, importantísimo, ¿no es exactamente. cierto? Sí. Bien, bien. No sé, Roxana, ¿querés redondear con este Sí, tema? O... yo había pensado también que sería muy bueno el intercambio para profundizar. No sé si... Bien, Eso, entonces, si eso les les iba a parece, proponer, si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta, alguna consulta, también tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Mientras vos, Roxana, si querés ir redondeando alguna idea hasta No, me que... quedé con la idea que no quedó muy clara la alegoría, el relato de los higos y el esclavo, que justamente era muy importante porque, viste, es como decir, por ejemplo, no sé si lo comenté o lo dije, ¿no? La realidad aumentada, etcétera, lo que hoy nos da la IA, esta capacidad de la lectura, la significación, donde necesitamos un sujeto que pueda actualizar un sentido y ese sentido remite a una experiencia social eh, que tiene concreción humana y que es la condición de posibilidad para que la IA nos haga sentido. Sin embargo, también es cierto que la propia estructura subjetiva con la que estamos hechos y hechas proyecta sobre esos signos, agencia, subjetividad, etcétera, ¿no? Pero lo importante de la anécdota era la identificación, el lenguaje escrito y la función que tiene esta posibilidad del código lingüístico como un sistema de patrones bien. reinterpretables. Clarísimo. Ahí tenemos una pregunta, Sí, sí, Cecilia. sí. Dice J Cabeza, pero no sé cómo es el nombre. A ver, ¿querés hacernos tu pregunta? Estás muteado. Yo soy Juliana No, no Cabeza. tenés habilitada la cámara, si hay posibilidades. Ah, perdóname. Ah, Ay, está, muy bien. bueno, ¿qué tal? Yo soy Juliana Cabeza. Bueno, quería hacer una pregunta que me cuesta un poco cómo expresar. Yo soy persona sorda, entonces me guío por la lectura labial. Y la lectura labial, el proceso de comprensión es contextual con respecto a la frase y la lectura de determinadas palabras. Y entonces eso nos da una idea del intercambio comunicacional que uno va teniendo. Obviamente tiene un margen de error. Entonces, dado este dato, voy a la pregunta respecto a un punto que compartió Roxana, que es respecto de la interpretación semántica y la interpretación metodológica, en ¿Cuál es lo que relación tú? a una experiencia que ella tuvo con la inteligencia artificial, que comprobaba con relación a un proceso de investigación y entonces ella notaba
que había una diferencia, eso es lo que yo interpreté, y entonces ahí esa pintura, interpretación semántica e interpretación metodológica. Entonces me gustaría que profundice en eso para poder comprender la diferencia y el contexto en que ella estableció esa diferencia. Bueno, no había advertido cómo deslicé la anécdota y esto que traes me parece importante. Es quizás más simple de lo que suene, ¿no? Porque era una consigna que yo le daba a los estudiantes para que identificaran cuál era la unidad de análisis en un enunciado. Creo que refería a una tasa de alguna cosa en un país, etcétera, o la evolución de una tasa, etcétera. Entonces, identificaban a la tasa como unidad de análisis, ¿no? Lo cual era un error, porque no era la unidad de análisis, sino que era el país que presentaba cierta tasa, etc. Pero como estaba redactado el enunciado, permitía inducir la idea de que la tasa era la unidad de análisis. Entonces, eh, a veces, por una cuestión de cómo se organiza o se estructura un enunciado, puede deslizarse la equivalencia entre el sujeto de la oración y la unidad de análisis o cosas por el estilo que no corresponden metodológicamente a esa función en la estructura del dato. Entonces, y lo que a mí me llamó la atención, no digo que siga sucediendo, porque como las guías van entrenándose y demás, incluso a las que yo uso también las entrené en esto, por decirlo así, con este error, cometieron ese error también. Y entonces me llamó mucho la atención. Y fue como, aparte, como paradigmático, decir, bueno, si yo no conozco el tema, lo compro con monio, ¿no? Porque así lo dice la IA y punto. Es simplemente eso, no mucho más. Eh, La IA Roxana como portadora de la verdad absoluta, ¿no es cierto? Ese es un tema como para... Bueno, en general nos pasa con muchas cosas, ¿no? Es notorio ver cómo los estudiantes a veces toman la palabra del libro como sacralizada, ¿no? Se necesita un Exacto. largo trayecto formativo para poder discutir con los autores, pero hoy también, y sobre todo con la letra escrita, y hoy también podría pasar esto con la IA. Lo que pasa es que en la IA le encuentro una ventaja porque a veces es como muy evidente, bueno, a mí, desde mi experiencia, esto lo pongo desde mi experiencia, es muy evidente las alucinaciones que tiene, o que está, como tiene que responder algo y si no tiene la información específica, algo responde y se nota, ¿no? Entonces uno o te manda un texto, vos decís, bueno, ¿en qué fuente figura esta referencia? Y como no sabe y la reconstrucción, ahí hay un funcionamiento de caja negra también importante, y pueden mandar cualquier cosa, por decirlo así. Las fuentes no existen y las inventa y cosas por el estilo, es más notorio. Esta, Perfecto. Acá Graciela Silva pregunta, dice, ¿consideran que las instituciones académicas debieran formalizar orientaciones para la integración de la IA en los procesos de investigación, elaboración de tesis, actividad docente? En caso afirmativo, ¿qué dimensiones sería conveniente considerar para cualquiera de los dos? Y después, ahí Karina veo que levantó la mano. ¿Cómo es la A pregunta? ver. Eh, bueno, Contestamos tenemos entonces primero, contestamos primero la de primero contestemos la de Graciela y después escuchamos la consulta de Karina, esta que está si te parece. en el chat. Sí, está en el chat. La que dice si debieran Consideran que formalizar las... orientaciones. Personalmente pienso que sí, que es muy importante. Por eso dije como una, no sé si llamarlo alfabetización, más bien una didáctica o una pedagogía, es decir, cómo se forma un sujeto que si nuestros estudiantes nos toman la delantera, sino, y ahí también hay algo importante, ¿no? Porque creo que la IA puede
así como dije, a expandir, potenciar nuestros conocimientos, tener esta función dialógica que a mí me parece muy potente y muy útil y muy productiva, también depende desde dónde y con qué, lo voy a decir en estos términos, capital cultural, capital social, nos relacionamos con ella, porque puede contribuir a profundizar las inequidades en ambos capitales, por decir así, ¿no es cierto? Entonces, una persona que tiene poco tiempo, que trabaja, que tiene que sacar adelante el examen, y bueno, lo mando con la guía y ya está. Entonces, bueno, voy zafando, pero en eso también voy quedando en una posición muy distinta, ¿no? Y con toda la tecnología pasa un poco así, digamos, qué sé yo, la televisión, cuando uno con el control remoto puede poner a Tinelli de mi época o a Canal Encuentro y es apretar un botón, ¿y qué me lleva en un sentido y qué me lleva en otro? Es una Claro. pregunta importante, ¿no? Y creo que esas son condiciones contextuales que también hacen a esta experiencia de cómo protagonizo mi relación con el proceso de aprendizaje, el sentido que le doy a ese proceso de aprendizaje, hasta qué punto estoy dispuesta a transferirlo y, como decía antes, a no protagonizarlo estrictamente. Entonces yo creo que esa formación es importantísima y yo la distinguiría en aspectos éticos, epistemológicos, ontológicos de la inteligencia artificial, entiendo en este sentido lo que decíamos un poco en esta charla, y los aspectos procedimentales, pero que tengan siempre este componente crítico reflexivo, cómo me relaciono con una revisión documental tanto con IA como sin IA, porque cuando uno busca, y además está la idea que lo científico está en las revistas acreditadas por las, etcétera, entonces toda esa comprensión del ecosistema de la práctica y la praxis de investigación hace parte de hacerse investigador o investigadora y cómo me inscribo en ella sería, ¿no? Cómo me agencio allí. Nosotros estamos agenciados en instituciones que hacen a cómo vivimos nuestra experiencia profesional, académica, etcétera, ¿no? Y a la praxis que llevamos adelante en ellas. Así que mi respuesta sería afirmativa. Yo por ahí no entré en cuestiones procedimentales de cada mm, por eso dije al comienzo que el enfoque iba a ser por allí, pero eso no quita que me parece necesario. De hecho, yo me meto en las cuestiones procedimentales vinculadas a la inteligencia artificial para la enseñanza. Ok. Bueno, yo seguiré. Karina, te escuchamos. Perdón. Sí, perdón. Karina, Sí, sí. buenas tardes. Muchas gracias, Rosana, y voy a tratar de ser breve teniendo en cuenta que nuestra compañera está, bueno, está convaleciente o directamente enferma, ni siquiera convaleciente la pobre. Gracias. Eh, Ayer, en una de en la charla que tuvimos ayer, que también estuvo muy buena, yo expresé que una de mis principales inquietudes en relación con la IA era que justamente debido a esto de que se necesita un usuario sumamente entrenado para poder utilizarla bien, a mí más que el plagio académico, más que delegar o no funciones, etcétera, a mí lo que me preocupa es que me parece que puede llegar a ser una nueva herramienta que profundice la brecha epistémica entre usuarias y usuarios muy capacitados que sean capaces de trabajar con los prompts adecuados e identificar cuando la IA nos está vendiendo fruta. Vos dijiste hace un rato, lo dijiste mucho más elegantemente, pero bueno, tenemos que darnos cuenta que muchas veces nos bardea, vende fruta o como querramos llamarlo. Y junto esa inquietud con algo que quería preguntarte. Eh, yo lo que estoy notando entre mis estudiantes, noto una diferencia entre los estudiantes de grado y de posgrado en los usos. ¿Por qué? Porque en los estudiantes de grado sí noto un uso mucho más eh, uniforme, acrítico, directamente con el corte y pegue. Y uno con un estudiante, una o un estudiante de posgrado, de maestría o de doctorado, justamente uno puede apelar a la cuestión de la pasión, o sea, del problema que te habita. Entonces, apelando a ese lugar de la pasión, no dejes
Utiliza lo que puedas utilizar, pero no dejes que la inteligencia artificial termine ocupando lugar de eso que vos deseas donde pones deseo, ¿no? Donde pones pasión, donde pones no solo mucho tiempo de trabajo, etcétera, sino que también pones tu agencia y muchas veces pones el cuerpo en eso que estás haciendo. Y creo que ese por ahí puede ser una apelación fuerte, sobre todo para nuestras y nuestros estudiantes de posgrado. Lo veo más difícil con el caso de las chicas y los chicos del grado. O sea, ahí me resulta mucho más difícil convencerlas y convencerlos de que eh, no sé si vos notas usos distintos o si algún otro colega usa o nota usos distintos en el grado y en el posgrado, formas de vinculación diferentes de las y los estudiantes con los chatbots, por ejemplo. Mm. Sí, comparto totalmente la reflexión, la alerta. Me invita a pensar cosas, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en el grado yo tengo una cátedra en la UBA en psicología, parcial domiciliario que lo sacamos y todos mis parcial tratan siempre, creo que es compartido esto en general con los docentes, que sea un trabajo de elaboración más que reproducción, etcétera. Pero claro, hoy por hoy la IA hace que uno no pueda fácilmente distinguirlo y en una materia de metodología, en carrera, siempre para el estudiante de grado es esa materia que uno mucho no le preocupa. Pero creo que tenemos un desafío. Me invita a pensar también en relación a la pregunta que se había hecho antes, en ver cómo podemos acompañar un proceso donde usando la IA, sin embargo, no se aplaque la capacidad de búsqueda, de interpelación, de profundización en el conocimiento, etcétera. Me lo planteo como un desafío de formación docente, o sea, cómo acompañar la incorporación de esta herramienta, ¿no? Porque también antes uno podía estudiar, qué sé yo, yendo a la Wikipedia en vez de leer, o buscando alguna, como dije antes, un resumen en vez de leerme el libro, como si fuera más o menos lo mismo. Y todos sabemos que a veces las ideas para poder comprender, ya no digamos libro, a veces todo un artículo que no se lee para... Y todo depende, hay ocasiones en que uno con un pequeño resumen dice, bueno, a ver, esto me puede interesar, y entonces es muy útil tener ese primer flash para decir, bueno, me hace una buena síntesis, incluso le puedo pedir, no como el resumen que aparece publicado, sino lo que yo quiero buscar, la famosa cuestión de chatear con PDFs, ¿no? Vieron que Ujú. muchos recursos de IA específicos para investigación, más allá de los chatbots, me refiero, hacen posible chatear con PDFs. Bueno, creo que nosotros como docentes también tenemos ese desafío de formarnos en eso y creo, como vos dijiste, Karina, también lo comparto, que corremos el riesgo que estos recursos profundicen la brecha epistémica, la brecha de Ujú. formación, por eso dije los capital simbólico, capital cultural, Sí, tal etcétera, cual. que tienen que ver con la manera en que uno se relaciona con el saber y el conocimiento, ¿no? Estamos en una época, eso no se puede, incluso son eh, contextos donde la idea de que hay un, no sé, como un clima de época donde tampoco hay una invitación muy orientada a profundizar, a reflexionar, a Mm. dialogar, etcétera, ¿no? Que también irradia sobre la vida académica y la formación y la relación con el conocimiento y el saber. Probablemente estamos asistiendo a un momento que nos interpela como comunidad académica, como docentes, como profesionales, como investigadores. eh, Interesante. Si Sócrates dijo esto cuando apareció la escritura no fue cualquier cosa en la historia de la humanidad, no es es un punto de inflexión que tuvo que ver incluso con una enorme cantidad de otros elementos, que bueno, ahora no viene a caso. Pero en síntesis comparto completamente tu perspectiva. Ayer, bueno, si no hay Ah, otra consulta, Willy sí, es un amigo, está ahí, que lo veo. ¿Qué tal, Willy? ¿Levantaste la mano? No te había... Sí, hola, ¿qué ah, tal? ahí ¿Cómo sí. están? La verdad Eh, que estoy fascinado con lo que se está exponiendo aquí, porque hace un tiempo vengo haciendo una serie de experimentos con mis alumnos
Y la mayoría de ellos coincide con lo que aquí se expuso, digamos, ¿sí? Eh, yo tengo eh, dos asignaturas, una de estrategia en ciencia de la información y tengo otra que es de comercialización de agronegocios con unos alumnos de grado de ingeniería en zootecnia. Eh, y he hecho varios experimentos. Por ejemplo, eh, le he dado a los alumnos un texto de García, el presidente el expresidente de la Academia Argentina de Letras, sobre la cultura del proyecto, ¿sí? Y los he desafiado a los alumnos, por ejemplo, de una maestría de políticas públicas, a escribir un pequeño ensayo sobre la cultura del proyecto en base al texto de García. Y estaba acordado de que podían usar la inteligencia artificial para poder discutir después los prompts que usaron, los problemas de la construcción de la narrativa que se planteaba acá, eh, los problemas relacionados a la producción de sentido. Y cuando hice la corrección a la IA en el prompt, le pedí que me sugiriera un modo de corregir los trabajos de mis alumnos en base a la consigna que le había dado, para poder primero ver las categorías que me sugería y cómo armaba el patrón de corrección de esos ensayos. Y después corrí los ensayos. Y se los presenté a los alumnos diciéndole que eso lo había producido la inteligencia artificial, a ver si ellos estaban de acuerdo, digamos, con la nota que le había puesto la máquina. O sea que el algoritmo los calificó. Obviamente que había mucha disconformidad por el modo en que eso se leía, por la falta de acuerdo de los patrones previos, digamos, no explicitados con el tema de la consigna, pero sirve muchísimo, yo creo, sobre todo a los jóvenes, tanto de grado como de posgrado, desafiarlos y empujarlos al uso de la inteligencia artificial. Y mostrarles realmente cuáles son los baches, ya sea para las tareas de tesista, para las pequeñas producciones dentro del curso. Es de una ayuda por ahí invalorable para mucha gente que tiene trabajo, que en vez de leer un texto completo puede prepararse un videíto de 7 minutos o como es, o un audio de 20 para escucharlo mientras va camino a clase, digamos, ¿sí? Para llegar con una noción del tema. Pero confesados por ellos, la mayoría reconoce que eso no sustituye el trabajo del texto, el trabajo de apropiarse del texto, de leerlo, de analizarlo y recorrerlo. Porque, digamos, en el caso probamos distintas herramientas, probamos el GPT, probamos el DeepSeek, Gemini o Notebook que tiene contexto acotado. eh, no, eh, como dicen ustedes, hemos encontrado muchas veces tira fruta, ¿sí? Pero ellos terminan reconociendo que falta, falta todo ese tesoro de significado social, ¿sí? Es como si fuera playito, no sé, como si hiciera solamente la primeridad, ¿sí? Y le falta segundidad suficiente, le falta terceridad suficiente para la construcción del signo. No llega ahí, ¿sí? La última prueba que hice fue entregarle unos trabajos de la revista Nueva Sociedad sobre el tema de zootecnia a los alumnos y desafiarlos a que piensen nuevos modos de ejercicio profesional de una zootecnia sin producción de animales. Una contradicción, ¿sí? Entonces, a discutir los problemas de reemplazar los caballos de los cartoneros por las motos,
o dejar de consumir carne, producir en factorías para consumir proteínas cárnicas. Y, y la conclusión es esa, falta lo social, falta la discusión de, de sentido acerca de en qué contexto se genera eso. Eh, bueno, eh, Bueno. un poco esa es la experiencia. No sé si querés contestar algo, Roxana. Yo No, quería cerrar con creo alguna que reflexión después. solo unas palabritas que creo efectivamente que sí, que eso tenemos que hacer, entrenarnos, formarnos con esta perspectiva crítica reflexiva. Pero acá hay una consulta también en el chat que no estoy pudiendo leer. Me parece buena No, idea. están avisando que se tienen que retirar, por eso. Dice acá, podría decirse que los estudios, Está Jorge, sí, no que sé los qué. resultados obtenidos de las consultas a la inteligencia artificial deben ser sometidos a un estudio espaciotemporal para definir la ideología incluida, que con sus intenciones no nos pretende llevar a determinados resultados, que es lo que estábamos Sí, justamente no tan explicando. conspiranoicamente, no, no. Yo diría que la Exacto, IA es claro. muy útil. Quisiera terminar con eso de mi parte y te dejo, Cecilia, que vos cierres. Creo que es un recurso muy útil, muy potente. Espero que mi charla no haya quedado la idea de que rechazo la IA porque la uso recurrentemente, la estoy incorporando en la formación metodológica. Creo que nos abre desafíos importantes, creo que tenemos que tener alertas muy claros y una comprensión cabal de lo que es y lo que no es el recurso y empezar a ver cómo integramos, cómo nos relacionamos con la formación propia y con la formación de nuestros estudiantes en grado y posgrado con los recursos de IA. Esa sería un poco la conclusión y nada más entonces. La compartimos totalmente y además compartimos la preocupación por ver cómo integramos la inteligencia artificial en el tema de las investigaciones, porque en el caso de nuestra maestría, como decíamos ayer, nos impacta de lleno en cómo investigamos y cómo llevamos adelante las tesis, cómo las escribimos, etcétera. Hay dos conceptos que me quedaron profundamente marcados entre la actividad de ayer y de hoy. Y también otro concepto que se introduce, que es el concepto del oro estocástico. ¿En qué sentido? La inteligencia artificial, la pregunta inicial que ya se hace desde el comienzo, Alan Turing, es si hay conciencia en esa forma de enunciar conceptos, ¿no es cierto? Y nosotros queremos transmitirle a nuestros estudiantes y al público en general los límites y una posible orientación para investigar con inteligencia artificial, pensando en el límite, y decía el concepto del oro estocástico como exacto, como aquella herramienta que con bases estadísticas elabora respuestas, pero sin conciencia. Entonces, detrás de esa herramienta tiene que lo que es indelegable, lo que es imposible de reemplazar, es ese espacio de creación humana, de conciencia humana, que la la inteligencia artificial podría, y ahí está el peligro, y ahí está la gran capacidad nuestra de poner un límite, reproducir profundas inequidades. Entonces, ayer uno de los conceptos que emergía era, ¿es una herramienta poderosa? Sí. ¿Conviene utilizarla? Nosotras desde nuestra maestría no vamos a negar que la existencia y que la utilizan un montón de estudiantes, pero sí posibilitar una orientación y sobre todo el límite que tiene esta herramienta en el peligro de que reproduzca tremendos sesgos, un sesgo de género, sesgo, como marcaba muy bien Roxana, de reproducir solamente una forma de encarar la realidad. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos, de la mano de Karina, de Roxana, de Martín, de todos nuestros docentes,
es reproducir ese pensamiento crítico, esa capacidad de desconfiar de aquello que se nos dice. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nosotros estamos tremendamente comprometidos en acompañar este crecimiento y bueno, de la mano de nuestros docentes, tratar de mostrar esos límites que tiene esta herramienta, que es poderosa, pero que hay cosas que no puede reemplazar. Esto Así que que decías, muchas gracias. ¿puedo decir una cosita sola? Sí, por favor, por No, favor. esto que decías, la conciencia, que justamente la anécdota del esclavo y las higos es que justamente, ¿no? Lo que el esclavo termina siendo, el esclavo analfabeto, era que la conciencia la tenía el papel, porque era el papel el que lo delataba. Cuando la conciencia la tiene el receptor, pero que es un lector competente para hacer de esos signos físicos una conciencia, que es el humano. Y lo mismo pasa con la IA. Cuando leemos, recuperamos esas salidas de la IA, la conciencia es la nuestra, no de los signos físicos que están ahí, porque la IA es un algoritmo que manipula token, que manipula unidades de información probabilísticamente, identificando patrones y nos devuelve eso. Del otro lado que hay un Exactamente. gran servidor que está trabajando con millones y millones de datos a la hora en que nosotros lo interpelamos. Lo cual trae otro problema que es hasta Ah, medioambiental, pero bueno, eso es algo. No, y A ver, además alertar millones sobre... de datos, millones de litros de agua total. para refrigerar los servidores, millones de vatios de electricidad, etcétera, Así ¿no? es. Entonces, Pero digamos, bueno, este es el mundo que el estamos, ¿no? fetichismo del algoritmo oculta toda esa materialidad que hay por detrás. O sea, Exactamente. daños Y ambientales, precarización de los entrenadores, las entrenadoras y los entrenadores, agua, energía, etcétera. Abrazos para todos. excelente, excelente. Y bueno, seguimos con actividades y los invitamos a las próximas actividades que realicemos a seguir pensando esto nuevo con lo cual nos estamos encontrando. Gracias, Roxana, gracias, Gracias a Martín, ustedes, gracias, gracias Karina. Martín. gracias por la oportunidad, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.